Bueno, en este video veremos el último ítem acerca de la cinética química. Como lo hemos visto en clase, pues hay varios factores que pueden afectar la velocidad de una reacción. La concentración, el estado físico en el que se encuentran, el área superficial, la presencia de un catalizador. En este caso, en este video veremos la influencia de la temperatura en la velocidad de la reacción. En este caso, una ecuación muy famosa y demasiado útil es la presentada por el señor Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos indica cómo varía la constante de velocidad en función de la temperatura a la que se encuentre la reacción o el proceso. En esta ecuación nosotros podemos resaltar la K, que es claramente la constante de velocidad, A, que vendría siendo llamado algo que se llama el factor de frecuencia, valga la redundancia, relacionado sobre todo con la teoría de las colisiones. Para que haya una reacción química, para que se produzca una reacción química, las moléculas deben colisionar con la orientación adecuada y con la energía suficiente para romper enlaces y que se puedan formar nuevos. Entonces, en este caso A está relacionado con ese factor de frecuencia. Y como lo indica claramente el lado izquierdo de la diapositiva, A tendrá las mismas unidades que la constante K de velocidad. O sea que dependerá del orden global de reacción. Tenemos E sub A, que nos representa la energía de activación. Hay que recordar que toda reacción química necesita un empujoncito para que se dé. Ese empujoncito es una energía de activación, o sea que la energía de activación siempre va a tener un valor positivo, ¿vale? Este término es el que, por ejemplo, disminuye cuando yo utilizo un catalizador. La idea de un catalizador es modificar el mecanismo por el que ocurre la reacción química y disminuir la energía de activación del proceso. R viene siendo la constante universal de los gases. Las hemos usado desde el primer corte en gases, pero fíjense que en todos los aspectos termodinámicos y aquí en cinética e inclusive en las propiedades coligativas siempre tenemos R, o sea, no es exclusivamente de los gases esta constante, pero sí el valor que vamos a utilizar de preferencia será 8,314 joules sobre mol Kelvin, y T, como en todos los aspectos termodinámicos y cinéticos, T se debe manejar siempre en escala absoluta de temperatura. Repito, ¿qué me indica la ecuación de Arrhenius? Me indica cómo varía la constante de velocidad al aumentar la temperatura. Ese es el parámetro cinético que cambiará al modificar esta propiedad en el sistema, la constante. Si se fijan en la imagen inferior nos está mostrando la relación que hay entre la energía que tienen las moléculas y fracción de moléculas con la respectiva energía. Si asumimos que la temperatura 2 es superior a la temperatura 1, fíjense que la cantidad de moléculas, la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para reaccionar aumenta al aumentar la temperatura. Fíjense que en este punto aquí tenemos más moléculas con la energía de activación suficiente que a la temperatura número 1. Esta es la influencia directa de la temperatura en la velocidad. Repito, expresada con la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación de Arrhenius que nosotros tenemos aquí es una muy buena precisión para relacionar la constante de velocidad con la temperatura. Al igual que muchos aspectos tocados en termodinámica, estos aspectos cinéticos fueron evaluados o fueron han sido postulados teóricamente desde antes del modelo atómico. O sea que aquí tampoco estamos considerando las características que debe tener el átomo al momento de reaccionar. No sabemos cómo es el átomo en esta época. Pero sí, en función de toda la evidencia experimental, se le empezó a dar ese sustento teórico a las cosas. Arrhenius es una de ellas. Esta ecuación de Arrhenius es de lo más famoso que hay en química.
Y entonces, de nuevo tomando la expresión que tiene una forma exponencial con el Euler allí, nosotros podríamos reorganizar esta ecuación matemática de tal manera que quitemos Euler de ahí. Si sacamos logaritmo natural a ambos lados del igual, esta ecuación que está aquí queda convertida en la siguiente ecuación, que el logaritmo natural de la constante de velocidad es igual al logaritmo natural del coeficiente de frecuencia, denominado A mayúscula, menos la energía de activación sobre RT. Esta ecuación, si ustedes hacen un ejercicio con su memoria, se empieza a parecer a muchas otras ecuaciones que nosotros hemos tocado durante el curso. La ecuación de Van Hoff, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ecuaciones que ven que depende del logaritmo natural de una variable, en este caso la constante, versus el inverso de la temperatura. Se parecen mucho a esa ecuación de Van Hoff, a la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces tienen como una forma muy similar. Entonces, si ustedes hacen una gráfica en donde relacionan el inverso de la temperatura, repito, en escala absoluta en Kelvin, versus el logaritmo natural de las constantes de velocidad a cada una de las temperaturas de la pendiente, que es lo que me está multiplicando al inverso de la temperatura aquí, ustedes podrían calcular la energía de activación del proceso. En este caso, la pendiente de esta línea recta que ustedes van a tener aquí en la relación de estas variables será igual a menos la energía de activación sobre R. Este es uno de los aspectos que ustedes deben tener en cuenta, por ejemplo, para el informe. Calcular la energía de activación. Sabiendo que ustedes llevan el proceso a varias temperaturas y que a cada temperatura calculan una constante de velocidad. Esta relación es muy parecida, repito, a la ecuación de Van Hoff y a la ecuación de Clausius-Clapeyron. O sea que no entramos en un terreno desconocido para ustedes. Lo importante es hacer una buena linealización de los datos. Asimismo, al igual que en esas ecuaciones, nosotros podemos relacionar dos puntos diferentes de esta línea recta y podríamos hacer una diferencia entre los dos puntos que pertenecen a esa línea recta. Si nosotros hacemos la diferencia, esta par de ecuaciones que están aquí explícitas en la diapositiva se convierten en lo siguiente. Logaritmo natural de la constante de velocidad a una temperatura 2 sobre la constante de velocidad a una temperatura 1 es igual a menos la energía de activación sobre R, multiplicando el inverso de la temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 1. Fíjense que de nuevo, esta ecuación se parece aún más a algo que ustedes con lo que ya han trabajado, a esa ecuación de Van Hoff y a esa ecuación de Clausius-Clapeyron. Fíjense que la estructura es la misma, solamente que aquí no depende de un cambio entálpico, sino que depende precisamente de la energía de activación. Por ende, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular la energía de activación de un proceso si tenemos los valores de temperatura y tenemos los valores de constante de velocidad. Entonces imagínense lo siguiente. Calcule la energía de activación de una reacción cuya constante de velocidad es K1 de 3,46 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 a 298 Kelvin y constante de velocidad 2, 9,63 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 a 305 Kelvin. Claramente, si hay un aumento en la temperatura, tiene que haber un aumento en la velocidad de la reacción. Y fíjense que la constante K me indica precisamente eso. La constante 2 es mayor a la constante 1, ¿cierto? Y además fíjense en las unidades, segundos a la menos 1. ¿Qué significa? Que en esa reacción química el orden global de la reacción es igual a 1. Porque la constante no tiene unidades de concentración aquí explícitas. Quiere decir que el orden global es 1. Recuerden que las unidades de K son concentración elevado a la 1 menos el orden global sobre unidades de tiempo.
Entonces fíjense que en este caso, pues obviamente, claramente, este valor tendrá que ser igual a 1 para que la concentración no esté explícita en las unidades de la constante. ¿Qué podemos hacer? Si queremos calcular la energía de activación, pues sencillamente hacemos uso de la ecuación de Arrhenius. Entonces la ecuación de Arrhenius lo que me dice es esto que nosotros tenemos resaltado en la cuadrícula negra. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente reemplazar, ¿cierto? El logaritmo natural de la constante 2 de velocidad, que vendría siendo este valor, sobre la constante de velocidad a la temperatura 1, tiene que ser igual a menos la energía de activación sobre R por el inverso de la temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 1. Fíjense, repito, tienen la misma forma que la ecuación de Van Hoff y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es una gran ventaja, todo se calcula de manera similar. Hay que tener cuidado es qué aspectos o qué parámetros maneja cada una de las ecuaciones porque todas son muy parecidas entre sí. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente resolver matemáticamente con ayuda de una calculadora las operaciones que tenemos aquí descritas. Entonces el logaritmo natural de esta relación que nosotros tenemos aquí es igual a 1,023615 y la resta de estos inversos de temperatura es de menos 7,70 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. De ahí podemos despejar que la energía de activación, este negativo por este negativo me da positivo, esto que está multiplicando pasa a dividir y esta R que está dividiendo pues pasa a multiplicar. 1,023615 dividido 7,7016 por 10 a la menos 5 por el valor de la constante de los gases, 8,314 joules sobre Kelvin mol. En este caso ahí se nos van a cancelar nuestras unidades. Ven este Kelvin a la menos 1 que estaba por aquí. Ahora queda en la parte superior, pero como Kelvin normalito, por ende se puede simplificar con este Kelvin que nosotros tenemos aquí. Y al hacer la operación, fíjense, la energía de activación de este proceso nos da un valor de 111 kilojoules sobre mol. Para que pueda ocurrir la reacción química, hay una barrera energética de 111 kilojoules que hay que vencer o hay que darle al sistema para que la reacción pueda ocurrir. La energía de activación siempre será un valor positivo. ¿Listo? Porque es algo que tengo que darle al sistema. Nunca la energía de activación será negativa. ¿Vale? Esto si ustedes usaran la ecuación de Arrhenius de tal manera que tienen todas las variables y quieren buscar la energía de activación, o si conocen la energía de activación del proceso y tienen las temperaturas, pueden calcular la constante de velocidad a otra temperatura. O sea que aquí las posibilidades de determinar cualquier variable que haga presencia en esta ecuación, pues son muchas, ¿cierto? Ahora imagínense que tenemos los datos de constante de velocidad para la isomerización del isonitrilo a diferentes temperaturas. Lo primero que nos dicen es, ¿cuál será la energía de activación de esa reacción química? Y lo segundo, ¿cuál será el valor de la constante cinética, o sea, de la constante de velocidad, a una temperatura de 430 Kelvin? Para eso tenemos los siguientes datos. Temperatura expresada en grados Celsius y fíjense que ya tenemos el valor de la constante de velocidad. ¿Cómo podemos calcular esta constante de velocidad? Para eso están el método Van Hoff, el método de aislamiento de Ostwald, el método integral, el método del tiempo de la vida media. Cualquiera de estos métodos nos permite a nosotros determinar la constante cinética de la reacción. Fíjense que claramente la constante de velocidad, en este caso fíjense en las unidades, significa que el orden es 1, claramente es 1 el orden de la reacción. Fíjense que la constante de velocidad aumenta paulatinamente en función de la temperatura. Cada vez la reacción se va a hacer más rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos datos? Pues lo que vamos a hacer es graficarlos, ¿cierto? Entonces, me voy a salir un segundito de por acá.
y vamos a graficar esos datos. Fíjense que en este caso nosotros ya tenemos acá la temperatura y la constante de velocidad. En este caso, lo primero que se debe hacer es pasar de esta temperatura que está en grados Celsius a Kelvin, ¿vale? Y luego con esa temperatura que está en Kelvin, según la relación que nos muestra la ecuación de Arrhenius, pues yo tengo que calcularle el inverso de la temperatura. Tengo que tomar el inverso de la temperatura y esos serán mis datos que me representarán mi abscisa. Valores de X. ¿Y qué hago con la constante? Con la constante de velocidad calcularé los valores que irán en Y sacando simplemente el logaritmo natural. ¿Qué me dice la ecuación de Arrhenius? Que al tener una expresión exponencial y al sacar logaritmo natural, pues esta ecuación se debe ajustar a una línea recta. De la línea recta yo puedo calcular los diferentes parámetros cinéticos también de la reacción. Entonces en este caso, no recordaba que tenía aquí ya los datos calculados. Entonces lo primero, calcular la temperatura. Entonces a cada uno de estos datos de temperatura le vamos a sumar 273,15 para que nos dé el valor de la temperatura expresado en Kelvin. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos el inverso de la temperatura. Fíjense que aquí están tomados directamente de Excel. Estos son los valores que me calcula esa herramienta. Y por acá tenemos los logaritmos naturales de las constantes de velocidades. Tenemos estos valores y simplemente sacamos los logaritmos. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es tomar estos valores como X, tomar estos valores como y graficarlos. Al graficar los valores, obtenemos la siguiente relación entre esas dos variables. Inverso de temperatura por acá, logaritmo natural de K por acá. Fíjense que los datos se ajustan casi que perfectamente a una línea recta. Línea recta que tiene como ecuación y igual a menos 19.052x más 30,532. Esto es lo que nos interesa a nosotros, la linealización. ¿Qué vamos a hacer con esa linealización? Pues lo siguiente. Teniendo en cuenta la expresión de Arrhenius de la constante de velocidad en función de la temperatura, logaritmo natural de K es mi Y, el inverso de temperatura es mi X. Quiere decir que esto, logaritmo natural de A, estará dado por el punto de corte. El punto de corte me indica el factor de frecuencia. Y este valor que está por aquí, que me multiplica al inverso de la temperatura, pues será la pendiente de esa linealización. Entonces a partir de la pendiente puedo calcular la energía de activación. Entonces para el caso particular de este ejercicio, estos datos se ajustan a la siguiente ecuación de línea recta, ¿cierto? Por ende, pues menos 19.052 tendrá que ser igual a menos la energía de activación por R, y 30,532 que nosotros tenemos por acá, pues tendrá que ser igual al logaritmo natural del factor de frecuencia, logaritmo natural de A. Entonces fíjense que claramente ya conociendo los valores de linealización, yo podría calcular cualquiera de estos dos valores que están aquí. Entonces para dar respuesta a las preguntas que nos planteamos en la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la energía de activación del proceso? Pues la energía de activación del proceso se obtendrá de la pendiente de esa línea recta menos energía de activación sobre R es igual a menos 19.052. Y entonces la energía de activación será simplemente igual a 19.052 menos por menos da más por R, que nosotros lo teníamos aquí, R que está dividiendo, pues pasará a multiplicar. En este caso, al multiplicar estos dos valores, nos da que la energía de activación es de 1,58 por 10 a la 5 joules sobre mol. Se estarán preguntando, ¿de dónde salió esta K que nosotros tenemos aquí? Si ustedes miran la forma de la ecuación que tenemos acá,
la energía de activación se verá expresada en joules sobre mol, ¿cierto? R está expresada en joules sobre mol Kelvin. Y la temperatura pues estará expresada en Kelvin. Si se dan cuenta, este factor que tenemos aquí es un factor adimensional. ¿Y por qué adimensional? Porque si volvemos a la expresión de la ley de Arrhenius, A va a tener las mismas unidades que K. ¿Por qué? Porque claramente para que esto y esto tengan las mismas unidades, pues todas las unidades internas que nosotros tenemos aquí se tienen que cancelar entre sí. O sea que Euler no tiene unidades. A sí las tiene, las mismas de K. El Euler elevado a ese exponente que está ahí no las tiene. Entonces, para que no las tenga, esas unidades, fíjense qué debe pasar. Pues que la pendiente, al hacer esta relación, fíjense que todas las unidades se cancelan porque estos Kelvin se cancelan con estos, este Joule mol se cancela con este, pero como la pendiente solamente es este valor, esta relación entre estas dos cosas, Joule sobre mol y Joule sobre mol se van a cancelar. Por ende, la pendiente de esta línea recta va a quedar expresada en Kelvin. Kelvin que se tendrán que cancelar por el inverso de la temperatura. O sea que la pendiente, en este caso, siempre deberá tener unidades de Kelvin. Porque miren la expresión, se cancela Joule sobre mol y me queda solamente la unidad de temperatura. Por eso la unidad aquí expresada es el Kelvin. Fíjense que de todas maneras este Kelvin se cancela con el del R de acá y por eso la energía de activación queda expresada en joules sobre mol. Un valor positivo. 1,58 por 10 a la 5 joules sobre mol o simplemente 1,58 por 10 a la 2 kilojoules sobre mol, o sea 158 kilojoules sobre mol. Esa sería la energía de activación. La segunda pregunta, sí. ¿Cuál es el valor de la constante cinética a 430 Kelvin? Queremos saber cuál es el valor de K a esa temperatura. Si nosotros vemos los datos generales, ¿qué esperaríamos obtener? Fíjense aquí. 189, 198, 230, 251, aquí están expresados en Kelvin. Nos preguntan que calculemos la constante a 430 Kelvin. O sea que 430 Kelvin es un valor menor a estos que están aquí. Por ende esperaríamos que la constante de velocidad también fuera menor. Porque es una temperatura, y aquí abro comillas, más baja, más fría, dirían algunos. Que el término no esté acuñado bien, pero una temperatura más baja, una constante de velocidad más baja. ¿Cómo calculamos esta constante? Pues hacemos uso de la ecuación de Arrhenius. Ya tenemos la energía de activación, la acabamos de calcular. Sabemos cuál es la temperatura a la que queremos determinar la constante de velocidad. Tenemos el valor de la constante de los gases. ¿Qué nos falta? El logaritmo natural de A. Necesitamos el coeficiente aquí de frecuencia de la reacción. Entonces lo primero que tendríamos que calcular es precisamente A. ¿De dónde lo calculamos? Pues aquí dijimos que el punto de corte de esta línea recta que tenemos aquí es igual al logaritmo natural de A. Por ende, aquí nosotros podríamos despejar y decir A es igual a Euler elevado a la 30,532. ¿De dónde salió ese Euler de ahí? Pues simplemente de despejar A de acá, ¿cierto? Le sacamos Euler a ambos lados, entonces estos dos se cancelan entre sí y entonces me va a quedar Euler elevado a ese valor, ¿cierto? Este sería el despeje natural. ¿Qué unidades debe tener A? Pues las mismas de K, ¿cierto? En este caso K viene expresado en segundos a la menos 1, o sea que A deberá tener el mismo valor. Si despejamos aquí en la ecuación de Arrhenius, la que ustedes quieran, la que viene como logaritmo con el inverso o esta, matemáticamente son la misma vaina, o sea que independientemente de la ecuación que tomen, pues K me daría lo mismo. Entonces en este caso aquí K sería igual al factor preexponencial, factor de frecuencia que lo acabamos de calcular aquí, por Euler elevado a menos la energía de activación, que ya la habíamos calculado en el paso anterior, sobre R
por T, en este caso la temperatura 430 Kelvin. Al resolver esto matemáticamente en la calculadora nos indica que la constante velocidad a esa temperatura es de 1,04 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Vamos a comparar este valor con los valores representados en la tabla. En este caso, ¿qué dijimos nosotros? Pues que tenía que ser, como la temperatura es inferior, un valor inferior de constante de velocidad. Claramente lo es. 1 por 10 a la menos 6 es un valor mucho más pequeño que los valores registrados aquí. Sencillamente porque la temperatura es más baja. Si la temperatura fuera superior a 543, pues esperaríamos que la constante de velocidad fuera mayor a este valor. O si es alguna temperatura intermedia, pues la constante de velocidad tendrá que ser intermedia a las constantes de velocidad que aquí tenemos nosotros registradas. Entonces eso es una manera de calcular la constante de velocidad a otra temperatura. Haciendo ¿qué? Una linealización de los datos. Una linealización que se hace de manera similar que con la ecuación de Van Hoff o la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Listo? Entonces ustedes tienen aquí un par de ejercicios para que por favor practiquen. No es nada del otro mundo, es algo que ustedes ya han hecho. Solamente deben tener en cuenta e interpretar de manera adecuada la ecuación de Arrhenius, que deben graficar con qué, que es mi punto de corte y que es mi pendiente en esa linealización. Entonces aquí tenemos la descomposición de un compuesto que se llama acetaldehído, que se hizo la cinética a 5 temperaturas diferentes, y fíjense que a cada temperatura se calculó una constante de velocidad. Y aquí hay otro ejercicio en donde se evalúa la reacción de segundo orden de descomposición del óxido nitroso en nitrógeno y un átomo de oxígeno. También a diferentes temperaturas, en donde tenemos los diferentes valores de la constante de velocidad. ¿Vale? Entonces esto los pueden hacer ustedes fácilmente. Solamente tengan cuidado aquí. Recuerden que la temperatura se debe trabajar en escala absoluta, o sea que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí en el video para que quede constancia de la resolución y que les quede un poco más claro lo que viene expresado en este corto video. Y es la variación de la constante de velocidad con la temperatura para la reacción de descomposición de un fármaco en agua sigue una cinética de orden 1, tal como se muestra en la siguiente tabla. Un QF agrega una sustancia mágica J con la esperanza de que funcione como catalizador y determina la constante de velocidad a diferentes temperaturas para esa misma reacción. Calcule las energías de activación de los procesos y diga si la sustancia J se comporta como catalizador o no a partir de sus resultados. Entonces tenemos una reacción de descomposición de un fármaco en donde se hace catalizada y en otros se hace sin catalizar. Fíjense las temperaturas por aquí, ya están expresadas en Kelvin, y aquí están los valores de las constantes de velocidad. Repito, ¿cómo se pueden calcular las constantes? Método Van Hoff, método de aislamiento, método integral, ¿sí? Métodos que se han tocado en clase. Entonces fíjense para la reacción sin catalizador. Aquí abro comillas, no sabemos si J es catalizador o no. Sin J, sin esa sustancia presente. Miren los valores de la constante de velocidad. Aumenta la temperatura, aumenta el valor de la constante. Miren qué pasa al hacer la misma reacción pero adicionando la sustancia J. Las constantes de velocidad también aumentan en función de la temperatura, pero fíjense que estos valores son mayores que estos valores de aquí. Son mayores los de la derecha que los de la izquierda. Intuitivamente, solamente viendo los datos, claramente se ve que J sí tiene influencia en la velocidad de la reacción. La está, abro comillas, acelerando. ¿Por qué la está acelerando? Porque recuerden que el parámetro K que tenemos aquí nos indica qué tan rápido o qué tan lenta es la reacción. Y claramente, al tener un mayor valor con J que sin él,
nos está indicando que J está aumentando la velocidad de la reacción. O sea que J sí sería un catalizador. Pero entonces, ¿cómo nos aseguramos de que sí es un catalizador? Pues calculando la energía de activación del proceso. Esa es la manera de asegurarnos si sí o no lo es. Y entonces en este caso me voy a salir por aquí, vamos a poner los datos aquí presentes y vamos a hacer el proceso de linealización. Entonces lo que voy a hacer es tomar los datos, aquí ya los tengo registrados, vean, esto es sin J, los datos que están aquí abajo son con J, tenemos los valores de temperatura y tenemos los valores de la constante expresados allí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nos devolvemos aquí en la expresión, volvámonos un poco más, lo que tenemos que tener en cuenta es que al graficar el inverso de la temperatura versus el logaritmo natural de K, de ahí podemos calcular la energía de activación del proceso. Entonces, en este caso voy a tomar el inverso, es 1 sobre el valor de la temperatura, recuerden, expresado en Kelvin. Y voy a tomar estos valores y de una vez los voy a alar hasta el otro lado. Que me calcule también el inverso de temperatura en estos puntos. Y lo otro que debo calcular es el logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de qué? De la constante de velocidad. O sea que vamos a calcular el logaritmo natural de esa constante de velocidad. ¿Cierto? Voy a eliminar aquí estos datos que tenemos acá para que me quede expresado de la misma manera. Y entonces simplemente voy a tomar estos datos y los voy a graficar. Entonces fíjense lo que me está dando. Al graficar estos datos que nosotros tenemos aquí, fíjense que esos puntos más o menos se ajustan a una línea recta. Miren los 5 puntos que tenemos acá. Voy a darle aquí a Excel que me ayude y que me determine la línea de tendencia y que me indique el valor del R cuadrado y el valor de la ecuación de esa línea recta. Entonces aquí tenemos nosotros los resultados. Fíjense la linealidad tan alta que hay, un coeficiente de determinación muy cercano a 1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra primera relación de Arrhenius y vamos a hacer exactamente lo mismo con los datos, pero ahora donde está presente la sustancia J. Voy a ponerlos aquí y vamos a agregarle también la línea de tendencia. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño a esta vaina. Fíjense que también esta ecuación tiene un coeficiente de determinación muy parecido a 1, no tanto como aquí, pero muy parecido. Y fíjense que el punto de corte es inferior y que la pendiente es más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ténganlo presente. Según la ecuación de Arrhenius, la pendiente de esta línea recta, lo que me multiplica X es igual a menos la energía de activación por R. Entonces, en este caso, vamos a abrir aquí el tablerito y vamos a calcular directamente el valor de la energía de activación. Los vamos a comparar. Vamos a dejarlo aquí explícito para que no queden dudas. Y entonces, en el primer caso, en nuestra reacción sin la presencia de J, tenemos que la pendiente de la línea recta es igual a menos 12.392 sin J. Esto tiene que ser igual a menos la energía de activación sobre el valor de la constante de los gases. Recuérdenlo, vean, menos EA sobre R. O sea que en este caso la energía de activación será igual a este valor que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Menos 12.392 multiplicado por menos R. O sea, menos 8,314 joules sobre mol Kelvin. Recuerden que, como quedó explícito ahora, el valor de la pendiente siempre estará expresado en unidades de Kelvin.
Entonces, si nosotros hacemos esta operación aquí, esto, 12.392 que me multiplica 8,314. Ay, Dios santo, 314. Eso nos da el valor de la energía de activación. En este caso, 103.000. Recuerden que siempre será un valor negativo, por eso aquí menos por menos nos da más. 103.027,1 joules sobre mol. O lo que es lo mismo, 103 kilojoules sobre mol aproximadamente. Ese será el valor de la energía de activación del proceso sin J. Vamos a evaluar la otra gráfica. Con presencia de J, ¿qué pasó con la energía de activación? Entonces aquí, el valor de la pendiente, que menos 10.695, tiene que ser igual a menos la energía de activación sobre R. O sea que la energía de activación, que lo voy a poner con J, tendrá que ser igual. Ya podemos pasarlo a multiplicar de una vez, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tener 10.695 que me multiplica 8,314. Ya doy por sentado que este menos por menos me da más. Entonces aquí nos da 88.918,23. O sea, 88,9 kilojoules sobre mol aproximadamente. Entonces vean qué pasó. Al poner dentro de nuestro sistema a la sustancia J, la energía de activación disminuyó de 103 kilojoules a 88,9 kilojoules. ¿Qué significa eso? Que J sí actúa como un catalizador. Recuerden la premisa, un catalizador modifica el mecanismo de la reacción química, pero además disminuye la energía de activación del proceso. En este caso, vean claramente el valor de la energía de activación está disminuyendo, indicándonos que J sí es un catalizador. Vean que a esa misma conclusión llegamos simplemente viendo los valores de la constante. Viendo los valores de la constante, claramente se veía que la reacción estaba acelerada. Pero aquí, con la ecuación de Arrhenius, podemos calcular ese parámetro, esa energía de activación relacionada directamente con el proceso. Fíjense, repito que no es difícil el cálculo que hay que hacer acá. Hay que tener en cuenta que Arrhenius tiene una estrecha relación con la ecuación de Van Hoff, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Son muy parecidas entre sí. Ven que podemos tener información similar en esos casos. Entonces, de nuevo, ¿qué les pido a ustedes? Que por favor, ustedes hagan estos ejercicios que están aquí. Miren en el taller si hay más ejercicios relacionados con esto. Miren los libros que puedan servir como guía. Allí en todo libro de química general inclusive se tocan los temas de cinética química. Y ya, con eso termina pues nuestro curso de físico-química por este semestre, por este año. Y agradezco a todos su paciencia, agradezco a los que estuvieron realmente comprometidos. Y ya, eso sería todo. ¡Feliz día!